¿Es aquí, mamá? Preguntó Lucía, abrazando su mochila con fuerza, como si temiera que el lugar se la arrebatara. Elena asintió, sin poder hablar de inmediato. Solo miró el horizonte, donde el sol se hundía tras colinas doradas, y más cerca, las ruinas de lo que alguna vez fue una casa. Techos hundidos, ventanas vacías como ojos ciegos, y al fondo, como una cicatriz vertical en la tierra, un muro de piedra cubierto por hiedra espesa y antigua. Sí, cariño, murmuró, arrodillándose para estar a su altura. Esto, era de papá. Había pasado apenas 4 meses desde el accidente. 4 meses de noches en vela, de cartas de cobro apiladas sobre la mesa de la cocina alquilada en la ciudad, de sonrisas forzadas cuando los vecinos preguntaban, ¿y ahora qué harán? Su marido, Andrés, había sido un soñador. Compró esa parcela con la idea de construir un refugio para los fines de semana, un lugar donde sus hijos pudieran correr descalzos sobre el pasto. Nunca imaginó que sería lo único que les dejaría. Pero, ¿vamos a vivir aquí? Mateo corrió hacia ella, señalando con asombro el muro agrietado. Mira, mamá. Parece de castillo. Elena tragó saliva. Quiso decirle que no, que eso era solo un error, que vendrían, limpiarían, firmarían papeles y se irían para siempre. Pero al mirar los ojos de sus hijos, tan llenos de curiosidad, tan libres de duelo, las palabras se le atoraron en la garganta. Por ahora, sí, dijo al fin, con una voz más firme de la que sentía. Solo por ahora. Los tres caminaron en silencio por el sendero cubierto de hojas. Cada paso crujía como un suspiro. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos viejos. Elena tocó el tronco de un álamo que Andrés había plantado en su primera visita. Recordó cómo reía mientras cavaba el hoyo, con la camisa empapada de sudor y los labios llenos de promesas. Aquí crecerá algo hermoso, amor. Algo que dure. Ahora, ese árbol estaba torcido, pero vivo. Al llegar al muro, Lucía extendió una mano pequeña y acarició la yedra. ¿Qué hay detrás, mamá? Nada, respondió Elena, casi con brusquedad. Solo piedras rotas. Pero incluso mientras lo decía, algo en su interior dudó. Porque el muro no parecía abandonado del todo. Parecía, vigilante. Como si hubiera estado esperando. Mateo se agachó y deslizó los dedos por una grieta ancha, oscura. ¿Y si hay un tesoro? Elena sonrió, aunque los ojos le ardían. Los tesoros no existen, mi vida. Si existen, insistió Lucía, con esa fe inquebrantable de los niños. A veces están escondidos donde menos los buscamos. Elena no respondió. Solo miró el muro, el cielo que se oscurecía, y sintió, por primera vez en meses, que no estaba del todo sola. Que tal vez, en algún rincón de ese lugar arruinado, había algo que Andrés había dejado para ella. No dinero, no papeles, sino una señal. Una razón para seguir. Y aunque sus piernas temblaban y su corazón pesaba como una piedra, se sentó en el suelo seco, entre sus hijos, y dejó que el silencio del campo la abrazara. Descansemos un rato, dijo suavemente. Mañana vemos qué hacemos. Pero ya, en lo más profundo, algo había cambiado. No era solo una viuda con 2 niños y una herencia inútil. Era una mujer de pie frente a un muro agrietado, con la yedra susurrándole secretos al viento, y, por primera vez desde la muerte de Andrés, con una chispa de curiosidad en el pecho. Esa noche, mientras los niños dormían envueltos en mantas bajo un cielo lleno de estrellas, Elena se quedó despierta, mirando el muro. Y juró, en voz baja, que, mamá, ¿dónde estás? La voz de Lucía, adormilada y temblorosa, la sacó de su ensoñación. Aquí, mi vida. Estoy bien, respondió, acercándose con paso suave. Solo, mirando. Mateo ya estaba de pie, observando el muro con los brazos cruzados como un pequeño explorador. ¿Vamos a desayunar?, preguntó, intentando sonar valiente, aunque su estómago rugía. Elena sacó de la maleta los últimos panes envueltos en un paño limpio, unas lonchas de queso y una manzana partida en 3. Comieron en silencio, sentados sobre una piedra plana que sobresalía del suelo, como si fuera una mesa olvidada por el tiempo. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Lucía,
limpiándose las manos en su vestido. Elena respiró hondo. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo. No había electricidad, ni agua corriente, y la casa era un esqueleto sin techo. Pero al mirar a sus hijos, vio algo que no había visto en semanas: calma. Alegría genuina. Como si el dolor de la ciudad se hubiera quedado allí, encerrado entre edificios y ruidos, y en este lugar, algo más antiguo y más suave hubiera tomado su lugar. Vamos a explorar, dijo al fin. Pero con cuidado. Nada de entrar en la casa, ¿entendido? Los dos asintieron con entusiasmo, y en minutos ya corrían por el terreno descuidado, señalando flores silvestres, insectos, y ramas caídas que convertían en espadas o varitas mágicas. Elena los siguió a pocos pasos, los ojos puestos en cada rincón, cada sombra, cada rastro de lo que Andrés había soñado. El lugar era más grande de lo que recordaba. Allá donde antes había un huerto, ahora solo crecía maleza alta, pero aún se distinguían los surcos marcados por una azada. El pozo estaba cubierto con tablas podridas, y cerca, una hamaca oxidada colgaba de dos postes torcidos, moviéndose levemente con la brisa, como si alguien acabara de levantarse. «¡Mamá!», gritó Mateo desde el extremo del terreno. «¡Mira esto!». Corrió hacia él. Allí, junto al muro, había una pequeña puerta de madera entreabierta en lo que parecía un cobertizo derrumbado. Elena la empujó con cuidado. Dentro, polvo y telarañas, pero también herramientas oxidadas, una regadera, y en una esquina, un par de botas de campo. Las reconoció al instante. Eran de Andrés. Las que usaba los domingos. Se las llevó al pecho como si aún conservaran su olor. Cerró los ojos. ¿Eran de papá?, susurró Lucía, acercándose con paso tímido. Elena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas rodaron sin permiso, pero no eran de dolor esta vez. Eran de reconocimiento. De presencia. Como si él hubiera dejado su huella en cada rincón, esperando a que ella viniera a encontrarla. «Vamos a arreglar esto», dijo de repente, con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Vamos a limpiar. A ordenar. A volver a vivir aquí». Los niños se miraron, incrédulos, luego sonrieron con esa alegría pura que solo los niños saben dar. «Sí», gritó Mateo. «Podemos hacer una casa de verdad». «¿Y el muro?», preguntó Lucía, señalando la yedra que lo cubría casi por completo. «¿Lo vamos a tirar?». Elena lo observó con atención. Ahora que estaba más cerca, notó algo que no había visto la noche anterior: algunas piedras estaban más sueltas, como si hubieran sido movidas recientemente, o como si algo hubiera estado empujando desde dentro. «Todavía no», dijo. «Primero quiero entender qué hay debajo». Durante el resto del día, trabajaron juntos. Elena arrastró ramas caídas, limpió el sendero principal, y con una vieja escoba encontrada en el cobertizo, barrió la entrada de la casa. Los niños ayudaron como pudieron, acarreando piedras pequeñas, cantando canciones inventadas, riendo como si el mundo no se hubiera roto semanas atrás. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y violeta, Elena se acercó de nuevo al muro. Esta vez, con guantes y una pala vieja. Comenzó a apartar la yedra con cuidado, centímetro a centímetro. La vegetación estaba profundamente enraizada, como si hubiera crecido con el propósito de proteger algo. «¿Qué buscas, mamá?», preguntó Lucía, sentándose a su lado. «No lo sé», confesó. «Pero siento que hay algo aquí. Algo que papá quería que encontrara». La niña extendió la mano y tocó una de las grietas. «Tal vez no fue papá», dijo con voz suave. «Tal vez fue alguien más. Alguien que también estuvo sola». Elena la miró, sorprendida por la profundidad de esas palabras en una boca tan joven. «¿Por qué dices eso?». «Porque este lugar no siente como nuevo. Siente como antiguo. Como si ya hubiera consolado a otra persona antes que a nosotras». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Porque tenía razón. Algo en el muro no era de Andrés. Era más viejo. Más sabio. Siguió cavando, apartando hojas,
raíces, tierra suelta. Y entonces, sus dedos rozaron algo que no era piedra ni raíz. Era liso. Frío. Metálico. Es una caja. Gritó Mateo, agachándose a su lado. Te dije que había un tesoro. SHH, Elena lo calló con suavidad. Vamos despacio. Con manos temblorosas, liberó una pequeña caja de hierro oxidado, apenas del tamaño de un libro. Estaba enterrada a escasos centímetros bajo la base del muro, envuelta en un paño grueso que aún conservaba rastros de color. ¿La abrimos?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Elena la sostuvo contra su pecho, escuchando el latido de su propio corazón, casi tan fuerte como el viento entre los árboles. No aquí, dijo. No ahora. Vamos a hacer una fogata. A calentarnos. Y luego veremos qué nos dejó este lugar. Y mientras caminaba de regreso hacia el claro, con la caja escondida entre sus ropas y los niños siguiéndola con paso ligero, supo que ya no estaba huyendo. Estaba descubriendo. Algo en ese muro agrietado no solo la había llamado, la había estado esperando. Y lo que encontraría dentro de esa caja no sería solo un objeto. Sería una promesa. Una historia. Tal vez, una nueva forma de vivir. El fuego crepitó suavemente esa noche, iluminando rostros cansados pero llenos de esperanza. Y cuando Elena, por fin, desató el paño y abrió la caja bajo la luz titilante, lo primero que vio fue una carta. En la esquina superior, escrita con tinta, ¿qué dice, mamá?, preguntó Lucía, acurrucada junto a ella, con los ojos brillantes reflejando las llamas. Elena tomó aire, y comenzó a leer en voz baja, casi como una plegaria. Si estás leyendo esto, es porque también has perdido algo. Tal vez un amor. Tal vez un hogar. Tal vez la fe. Yo perdí todo eso en 1947, cuando la guerra se llevó a mi marido y el banco, mi casa en la ciudad. Solo me quedó esta tierra, y este muro. No lo construí para marcar un límite, sino para sostener lo que ya no tenía fuerzas de sostener yo, la esperanza. Mateo se acercó más, abrazando las rodillas contra su pecho. ¿Era una viuda como tú, mamá? Elena asintió, con la garganta apretada. Sí, cariño. Y también tenía hijos. Siguió leyendo, y cada palabra parecía un eco de su propia alma. La mujer, cuyo nombre, descubrió más adelante, era Isabel, había llegado allí con 3 niños, sin dinero, sin techo, solo con un vestido, un par de zapatos rotos y una semilla de limonero que su madre le había dado antes de morir. Había construido el muro piedra por piedra, usando los restos del viejo granero que el tiempo había devorado. Y bajo la yedra, había enterrado sus cartas, sus dibujos, sus momentos de desesperanza, y también sus pequeñas victorias. Este muro no es una barrera, leyó Elena, con la voz temblorosa. Es un abrazo. Lo construí para recordarme que, aunque todo se derrumbe, siempre queda algo que podemos levantar con nuestras propias manos. Lucía estiró la mano y tocó la caja. ¿Crees que papá sabía de esto? Elena. No respondió de inmediato. Observó la oscuridad más allá del fuego, donde el muro se erguía como una sombra silenciosa. No lo sé, susurró. Pero tal vez él sintió lo mismo que yo ahora. Que este lugar no es solo tierra. Es memoria. Es refugio. Al día siguiente, Elena caminó hasta el pueblo más cercano, un caserío de apenas unas calles de tierra y una oficina de correos que abría 3 horas al día. Allí, en una pequeña cafetería donde el aroma a canela y café viejo flotaba en el aire, se sentó frente a un hombre de barba canosa y mirada cansada. Necesito saber cuánto vale esta propiedad, dijo, extendiendo una copia del título de propiedad sobre la mesa de madera. Quiero venderla. El hombre, don Rafael, se ajustó las gafas y hojeó los papeles con lentitud. Ah, la parcela de los Robles, murmuró. Bonito nombre. Pero ya no hay robles allí, ¿verdad? No, respondió Elena, con sequedad. Solo ruinas. Don Rafael suspiró. Escuche, señora, hizo una pausa, como si le doliera lo que iba a decir. Esa tierra, no tiene valor comercial.
El suelo está agotado, no hay acceso a agua potable fiable, y la casa, bueno, es un peligro. A nadie le interesa. Elena sintió como si el aire se le escapara del pecho. ¿Ni siquiera para talar la madera? El muro es de piedra, no de madera, dijo él, con suavidad. Y aunque lo demoliéramos, no hay quien lo pague. Lo siento. Volvió al camino con el alma más pesada que cuando partió. Los niños la esperaban sentados a la sombra del álamo, jugando con unas piedras lisas que habían encontrado. ¿Y bien? Preguntó Mateo al verla. Ella no quiso mentir. No quiere nadie comprarla. Lucía la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Entonces, ¿nos vamos? Elena se sentó entre ellos, mirando el muro, ahora iluminado por el sol del mediodía. Recordó las cartas. La semilla de limonero que Isabel había plantado y que aún crecía, torcida pero viva, junto al pozo. Recordó la voz de su marido, meses atrás, diciendo, «Este lugar es nuestro futuro, Lena». Y de pronto, algo se desató dentro de ella. No era resignación. Era claridad. No, dijo, con una calma que la sorprendió. No nos vamos. ¿Por qué? Preguntó Mateo, confundido. Porque, tal vez el valor no esté en venderla. Tal vez esté en quedarnos. Los niños se miraron, luego sonrieron. No con entusiasmo ciego, sino con esa sabiduría silenciosa que a veces tienen los que han perdido demasiado pronto. Esa tarde, mientras el viento agitaba la yedra contra el muro, Elena se acercó a la caja de Isabel y sacó un sobresellado con cera. Dentro, además de más cartas, había un mapa tosco del terreno, con una X marcada junto al viejo nogal al norte. ¿Crees que hay más cosas enterradas? Preguntó Lucía, emocionada. Tal vez, dijo Elena, con una sonrisa triste. O tal vez, es un mensaje. De que hay que mirar más allá de lo que se ve. Y mientras el sol se hundía otra vez, Elena supo que ya no buscaba una salida. Los niños ya estaban despiertos. Mateo intentaba construir un refugio con ramas caídas, mientras Lucía dibujaba en la tierra con un palo, recreando el mapa que habían encontrado en la caja de Isabel. Mamá, dijo sin levantar la vista, si el nogal está aquí, entonces la X está justo donde papá quería poner el gallinero. Elena se acercó, mirando el suelo con renovada atención. Era cierto. Andrés le había mostrado ese mismo lugar en un dibujo tosco que guardaba en su billetera. Aquí criaríamos pollos, Lena. Y tú harías pan con los huevos frescos. Se arrodilló y pasó la palma de la mano sobre la tierra. No había marcas, pero algo en la textura era distinto, más suelta, más oscura, como si hubiera sido removida recientemente o hace mucho tiempo. Vamos a cavar, dijo, con una determinación que ya no le parecía extraña. Fueron al cobertizo y regresaron con una pala vieja y un rastrillo oxidado. Comenzaron con cuidado, sin prisas, como si temieran profanar un sueño dormido. Al principio, solo encontraron raíces y piedras. Pero a unos 30 centímetros de profundidad, el metal de la pala chocó contra algo sólido. «¿Ahí?», gritó Mateo, arrodillándose. «Es algo grande». Elena apartó la tierra con las manos, el corazón golpeándole las costillas. No era un cofre, ni un objeto metálico. Era madera. Una caja más grande, enterrada bajo una plancha de pizarra que la había protegido de la humedad. Estaba sellada con alambre enmohecido, pero intacta. ¿La abrimos?, susurró Lucía, con los ojos muy abiertos. Sí, respondió Elena, con la voz ronca. Pero juntos. La alzaron con esfuerzo y la llevaron al claro, cerca del fuego apagado de la noche anterior. Con las manos temblorosas, Elena cortó el alambre y levantó la tapa. Dentro no había oro ni joyas. Había libros. Cuadernos. Semillas envueltas en tela. Y en lo más profundo, una carta. Pero esta vez, la letra era de Andrés. No hubo palabras. Solo un grito ahogado salió de su garganta. Se llevó la carta al pecho como si pudiera absorber su calor, como si al apretarla contra su piel, él volviera a estar allí. ¿Es de papá?,
Preguntó Lucía, con la voz quebrada. Elena asintió, incapaz de hablar. Abrió el sobre con dedos torpes, y leyó: Lena, si estás leyendo esto, significa que por fin llegaste. No quería que lo encontraras antes, porque no quería que vinieras por obligación, sino por elección. Esta tierra no es rica, pero es nuestra. Y en ella, he guardado todo lo que soñé para nosotros. Los libros son para que enseñes a los niños. Las semillas, para que crezca algo hermoso. Y esta carta, es para que sepas que, incluso si yo no estoy, siempre estaré contigo en cada árbol que plantes, en cada piedra que muevas, en cada amanecer que veas desde aquí. Las lágrimas corrían libres por su rostro, pero no eran lágrimas de duelo. Eran de pertenencia. De reconocimiento. Como si, al fin, hubiera comprendido que él no la había dejado sola. Le había dejado raíces. Papá sabía, dijo Mateo, con la voz temblorosa. Sabía que íbamos a venir. Sí, susurró Elena. Y quería que viéramos que este lugar, no es el final. Es el comienzo. Durante el resto del día, todo cambió. Ya no limpiaban como forasteros, sino como quienes regresan a casa. Lucía ordenó los cuadernos por color, como si fueran tesoros. Mateo cavó un hoyo pequeño junto al nogal y plantó las primeras semillas, unas de flores, otras de hierbas que Isabel había guardado, siguiendo las anotaciones al margen de sus cartas. Elena, por su parte, se sentó bajo el álamo con los dos diarios, el de Isabel y el de Andrés. Y al leerlos juntos, descubrió algo asombroso: sus palabras se respondían. Isabel escribía: nadie me cree capaz de levantar una pared sola. Andrés: décadas después, hoy empecé el muro. Usé las mismas piedras que ella. Es como si sus manos me guiaran. No era coincidencia. Era herencia. Al atardecer, mientras preparaba una sopa con hierbas silvestres y los últimos víveres, Elena miró a sus hijos. Reían. Juntos. Sucios, cansados, pero vivos. Verdaderamente vivos. No como en la ciudad, donde caminaban como sombras, callados, asustados de nombrar su dolor. «¿Mamá?», dijo Lucía, acercándose. «¿Crees que Isabel y papá se conocieron de algún modo?». Elena sonrió, con los ojos húmedos. «No en vida. Pero sí en propósito». Esa noche, no encendieron fuego. Solo se abrazaron bajo una manta, mirando las estrellas. Y por primera vez desde la muerte de Andrés, Elena no sintió que lo había perdido. Sintió que lo había encontrado de nuevo. No en un ataúd, ni en una lápida, sino en la tierra, en el viento, en las manos de sus hijos. Pero entonces, al borde del sueño, escuchó un ruido. Un crujido. Suave, casi imperceptible. Como si algo se desprendiera del muro. Se incorporó. Los niños dormían profundamente. El viento había cesado. Todo estaba en silencio. Excepto el muro. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia él. La luna iluminaba la yedra, y en una de las grietas más anchas, algo brillaba. No era metal. Era vidrio. Una pequeña ampolla, enterrada entre las piedras, sellada con corcho. La sacó con cuidado. En su interior, un rollo de papel. Desenrolló el pergamino con manos temblorosas. Estaba escrito en una caligrafía antigua, distinta a la de Isabel, distinta a la de Andrés. Decía: quien construye sobre el dolor, si siembra con amor, cosechará milagros. Elena apretó la ampolla contra su pecho, mirando el cielo. Y supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que ese lugar no era solo suyo. Era de todos los que habían venido antes, rotos, solos, con las manos vacías, y habían decidido construir de todos modos. Y ahora, era su turno. Al regresar junto a sus hijos, los arropó con más firmeza y susurró: descansen. Mañana empezamos de verdad. El rocío había humedecido la yedra, y al tocarla, las hojas se desprendieron con más facilidad que antes, como si el muro mismo quisiera revelar sus secretos. Con suavidad, Elena comenzó a limpiar la grieta de donde había sacado la ampolla. Al hacerlo, notó que una de las piedras,
más grande, más oscura que las demás, estaba apenas encajada, como si hubiera sido colocada allí sin argamasa. ¿Mamá? La voz de Lucía la hizo sobresaltarse. La niña se frotaba los ojos, con el pelo enmarañado y los pies descalzos cubiertos de tierra. ¿Estás bien? Sí, mi vida, respondió Elena, sonriendo. Solo, escucho. ¿Escuchas qué? Al muro. Creo que, nos está hablando. Lucía no se rió. Se acercó y apoyó la palma de su mano pequeña contra la piedra suelta. Y entonces, con una inocencia que parecía milagrosa, empujó suavemente. La piedra cedió. Un suspiro escapó de los dos a la vez. Detrás de ella no había oscuridad, sino un hueco estrecho, forrado con lo que parecía tela encerada. Y en el fondo, un objeto alargado, envuelto en lino. ¿Lo saco? Preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Espera, dijo Elena, con el corazón en la garganta. Hazlo tú. Pero con mucho cariño. Con dedos pequeños pero firmes, Lucía introdujo la mano y extrajo el paquete. Estaba ligado con una cinta de seda descolorida, del mismo tono que las cartas de Isabel. Al desatarla, el lino se abrió como una flor nocturna, revelando un libro encuadernado en cuero, con el lomo gastado por el tiempo, y en la cubierta, una inscripción dorada, apenas legible, Memorias de la tierra que nos abraza. Elena lo tomó con veneración. Al abrirlo, descubrió que no era un diario común. Era un registro. Generaciones. Nombres, fechas, dibujos de plantas, recetas de curación con hierbas, notas sobre las estaciones, mapas del cielo, y en cada página, una historia de mujeres que habían llegado allí con las manos vacías y el corazón roto, y habían decidido quedarse. Mira, mamá, dijo Mateo, que se había unido a ella sin hacer ruido. Aquí hay un dibujo de papá. Elena miró. En una de las últimas páginas, a mano alzada, estaba el rostro de Andrés. No era un retrato perfecto, pero era él, la sonrisa torcida, los ojos profundos. Y junto a su nombre, escrito con tinta fresca, una frase: él supo escuchar a la tierra. Por eso, ella lo guardó. ¿Quién lo escribió? Susurró Lucía. Elena no tenía respuesta. Pero al pasar la página, encontró una entrada reciente, fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Andrés: hoy enterré la última semilla. La última carta. El último sueño. Si ella viene, que no busque oro. Que busque raíces. Porque aquí, bajo este muro, no hay riqueza, hay continuidad. Elena cerró el libro y lo estrechó contra su pecho, como si abrazara a todos los que habían estado allí antes que ella. A Isabel. A las otras mujeres cuyos nombres apenas alcanzaba a leer. A Andrés. A sí misma. ¿Vamos a quedarnos, mamá? Preguntó Mateo, con una seriedad que no le correspondía a su edad. Elena miró el muro. Luego a sus hijos. Y por fin, al horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de dorado. Sí, dijo, con una voz que no dudaba. Vamos a quedarnos. Y vamos a cuidar de esto. Porque no es solo tierra. Es memoria. Es promesa. En ese momento, una brisa suave agitó la yedra, y por un instante, pareció que el muro exhalaba un suspiro de alivio. Como si, después de tantos años de espera, por fin hubiera encontrado a quien le daría voz. Y mientras los tres se sentaban juntos frente al muro, con el libro en las manos y el futuro aún sin escribir, Elena supo que lo que había encontrado no era un tesoro escondido. Era un pacto. Con el pasado. Con el amor. Con la vida misma. Descansaba sobre sus rodillas, abierto en la página donde el rostro de Andrés sonreía con tinta y memoria. Cada vez que pasaba los dedos por las líneas, sentía que su marido le susurraba desde el papel, no con palabras de despedida, sino con instrucciones de vida. Mamá, dijo Lucía, apareciendo detrás de ella con una taza humeante hecha de hojalata. Hice té con las hierbas que decía Isabel. Las que crecen junto a la piedra plana. Elena tomó la taza con gratitud. El aroma era suave, casi medicinal, y al beberlo, sintió como si una calma antigua se extendiera por sus venas. Gracias,
mi cielo, murmuró. Es perfecto. Mateo se acercó entonces, con la frente sudorosa y los ojos brillantes. Mamá. La piedra que sacamos, tiene algo escrito en la parte de atrás. Elena se levantó de un salto, casi derramando el té. Corrieron juntos al hueco en el muro. La piedra descansaba sobre la tierra, con la cara que había estado oculta durante décadas mirando al cielo. Y allí, talladas con precisión, había palabras en español antiguo, desgastadas pero legibles: aquí yace lo que el tiempo no se llevó. Un nudo se formó en la garganta de Elena. La frase era la misma que habían leído en las primeras cartas de Isabel. Pero ahora, grabada en piedra, sonaba como una promesa eterna. ¿Qué significa, mamá?, preguntó Lucía, acercándose. Significa, Elena hizo una pausa, buscando las palabras justas, que hay cosas que no se pueden perder. Aunque todo desaparezca, el amor, la esperanza, las historias, esas permanecen. Y a veces, se esconden a plena vista, esperando a que alguien las reconozca. Se arrodilló y pasó la mano por la inscripción, como si pudiera absorber su esencia. Isabel no construyó este muro para separar. Lo construyó para proteger. Y Andrés, él lo supo. Por eso nunca quiso vender. Porque sabía que esto era sagrado. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa de emoción. Elena miró a sus hijos, luego al muro, y finalmente al libro que aún descansaba en la tierra. Ahora, volvemos a leer. Pero con atención. Porque si Isabel y las demás dejaron pistas, si Andrés añadió su parte, entonces hay algo más. Algo que debemos hacer. No solo descubrir, sino continuar. Se sentaron en círculo, y Elena leyó en voz alta las últimas entradas del libro. Entre recetas de ungüentos y observaciones sobre las fases de la luna, una nota repetida aparecía varias veces, escrita con manos distintas, separadas por décadas: cuando el muro hable, no lo derribes. Escúchalo. Porque su silencio guarda lo que el mundo olvidó. ¿Y si el muro entero es una especie de cofre?, sugirió Lucía, con los ojos brillantes. ¿Y cada piedra tiene una historia? Elena sintió un escalofrío. Era posible. Más que posible, era hermoso. Vamos a probar algo, dijo, poniéndose de pie. Vamos a limpiar toda la yedra. Con cuidado. Hoja por hoja. Piedra por piedra. No para destruir, sino para revelar. Durante todo el día, trabajaron en silencio reverente. Usaron cepillos suaves, guantes y agua de un balde que llevaron del pozo. Cada rama de yedra que retiraban era como levantar un velo del rostro de un ancestro. Y poco a poco, el muro fue mostrándose en toda su verdad. No era una pared recta. Tenía curvas sutiles, como si hubiera sido moldeada por el viento y el llanto. Y en varias piedras, más inscripciones aparecieron: nombres, fechas, símbolos de plantas, incluso pequeños dibujos de manos entrelazadas. «Mira», gritó Mateo de repente. «Esta piedra se mueve». Corrieron hacia él. Era una piedra más pequeña, en la base del muro, casi al nivel del suelo. Elena la palpó con cuidado. Estaba suelta, sí, pero no al azar. Había un hueco detrás, como un nicho. Con el corazón en la garganta, introdujo la mano. Sacó un objeto envuelto en tela de lino, igual que antes. Pero esta vez, al abrirlo, no era un libro ni una carta. Era un anillo. Simple, de plata envejecida, con una pequeña piedra verde, opaca, como una hoja seca atrapada en cristal. En el interior de la banda, una inscripción diminuta: para quien siembre en tierra seca. «Es para ti, mamá», dijo Lucía, con voz segura. «Porque tú estás sembrando». Elena se lo puso en el dedo anular, el mismo donde solía estar su alianza. No era un reemplazo. Era una continuación. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué tantos secretos? ¿Por qué esconder todo esto?». Fue entonces cuando Mateo, hojeando el libro, señaló una página que habían pasado por alto. Estaba escrita con la letra de Andrés, pero con una urgencia distinta:
Lena, si alguna vez te sientes sola, recuerda, no eres la primera que llega aquí con el alma en pedazos. Pero sí eres la primera que puede unirlo todo. Porque tú tienes a los niños. Y con ellos, el futuro. No cuides solo del muro. Cuídalo a él. Enséñales que lo que construimos con amor no se derrumba, se transforma. Elena cerró los ojos. Las lágrimas rodaron sin vergüenza. Él sabía que íbamos a venir, susurró. Sabía que necesitaríamos esto. No para escapar del dolor, sino para transformarlo. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena volvió al muro con una vela encendida. La colocó en la base, junto a la piedra que habían movido. Y en voz baja, como si hablara a todos los que habían estado allí antes, dijo, gracias. Por esperarme. Por guardarme un lugar. El viento suspiró entre las ramas. La hiedra restante ondeó suavemente. Y en algún lugar del muro, una piedra crujó, como si respondiera. Al día siguiente, al despertar, encontraron algo nuevo. Junto al anillo, en el suelo húmedo, había una semilla. No estaba envuelta. Simplemente allí, como si la tierra misma la hubiera entregado. Era grande, dura, con vetas oscuras. Lucía la reconoció de inmediato. Es del limonero de Isabel, dijo, con asombro. El que todavía crece junto al pozo. Elena la tomó con reverencia. Entonces, ya sabe que vamos a quedarnos. Y al plantarla ese mismo día, justo al pie del muro, supo que no estaba enterrando una semilla. Estaba sembrando un juramento. Lo que había debajo de la hiedra no era un tesoro escondido. Era una cadena de mujeres que habían elegido no rendirse. Y ahora, ella era el eslabón siguiente. No, los niños ya estaban despiertos. No jugaban, no corrían. Estaban sentados frente al muro, en silencio, como si hubieran percibido también ese cambio sutil en el tejido del mundo. Mamá, dijo Lucía, sin voltear, ¿sientes eso? Sí, respondió Elena, arrodillándose a su lado. Como si el muro estuviera esperando. Mateo señaló una grieta nueva, apenas visible, que cruzaba el centro del muro desde la base hasta casi la mitad. No estaba allí ayer. Se abrió esta mañana, susurró. Cuando plantaste la semilla. Elena se acercó. La hiedra que aún cubría ese tramo parecía más viva, más verde, como si hubiera absorbido la promesa de la nueva raíz bajo tierra. Con cuidado, deslizó los dedos por la grieta. El interior estaba seco, pero cálido. Y entonces, como si el muro hubiera sentido su toque, un sonido suave, casi musical, emergió desde dentro. No era el viento. Era algo más profundo. Como el crujido de una puerta muy antigua al abrirse. ¿Escucharon eso? Preguntó, con el corazón latiendo fuerte. Los niños asintieron, los ojos muy abiertos. Sin pensarlo dos veces, Elena tomó el cepillo y empezó a limpiar con más intensidad alrededor de la grieta. La hiedra se desprendía con facilidad, como si estuviera cediendo su guardia. Y bajo ella, algo brilló. No era metal. Era madera. Una pequeña puerta tallada en el muro mismo, del tamaño de un libro grande, con un pestillo oxidado y una cerradura antigua, pero sin llave. ¿Cómo se abre? Preguntó Mateo, con voz temblorosa. Elena miró el anillo en su dedo. La piedra verde parecía más clara a la luz del sol. Sin entender del todo por qué, lo deslizó en la cerradura, como si fuera una llave simbólica. Nada pasó. Pero Lucía, con la intuición que solo los niños poseen, se acercó y susurró, no con el anillo, mamá. Con la voz. Elena parpadeó. ¿Con la voz? Sí, dijo la niña, con total certeza. Porque esto no es una caja. Es un corazón. Y los corazones se abren con palabras verdaderas. El silencio los envolvió. El viento cesó. Hasta los pájaros callaron. Elena respiró hondo. Miró el muro. Y pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que había encontrado. Yo vine aquí con miedo, dijo, con la voz quebrada. Pensé que no quedaba nada.
que todo se había ido con Andrés. Pero ustedes, miró a sus hijos, y este lugar, me han mostrado que el amor no desaparece. Solo se esconde, hasta que alguien tiene el valor de buscarlo. Una lágrima cayó sobre la madera de la puerta. Y entonces, con un chasquido suave, como un suspiro liberado, el pestillo cedió. La puerta se abrió. Dentro no había oro. No había joyas. No había documentos. Había un solo objeto, reposando sobre un cojín de musgo seco, un espejo antiguo, con el marco de madera tallada en formas de enredaderas. Pero no reflejaba a Elena. No al principio. Reflejaba a una mujer vestida de negro, con el rostro cansado pero sereno, sosteniendo a 3 niños pequeños frente a un muro en ruinas. Era Isabel. Y tras ella, otras mujeres, como sombras superpuestas, cada una con sus propias cicatrices y sus propias semillas en las manos. ¿Quiénes son? Susurró Mateo. Son nosotras, dijo Elena, con la voz llena de asombro. Son todas las que estuvieron aquí antes. Y todas las que vendrán después. Al acercarse más, su propio reflejo apareció finalmente en el cristal, pero no sola. A su lado, la figura tenue de Andrés, con la mano sobre su hombro. Y detrás, Lucía y Mateo, ya no niños, sino jóvenes con las manos llenas de tierra y flores. ¿Es el futuro?, preguntó Lucía, con temblor. No, respondió Elena, sonriendo entre lágrimas. Es la posibilidad. Lo que podemos construir si elegimos quedarnos. Si elegimos creer. Cerró los ojos y tocó el espejo. Al abrirlos, ya no había visiones. Solo su propio rostro, cansado pero en paz. Y en el fondo, el muro, ya no agrietado, sino cubierto de yedra florecida, con el limonero joven creciendo a su lado. Entonces, dijo Mateo, mirándola. Ya sabes. ¿Qué hacer? Elena asintió. Sí. Vamos a quedarnos. No solo para vivir, sino para cuidar. Porque esto no es solo nuestro. Es de todas las que vinieron antes, y de quienes vendrán después. Y mientras el sol se elevaba en el cielo, el muro pareció exhalar un suspiro final, como si hubiera cumplido su propósito, no guardar un secreto, sino entregar una herencia. Mamá, dijo Lucía, señalando el interior del hueco, ¿y si hay más? Elena asintió lentamente y, con cuidado, colocó el espejo sobre la hierba, envuelto en su paño de lino. Luego metió la mano de nuevo en la cavidad. Al fondo, tras donde había estado el espejo, sus dedos encontraron una pequeña elevación, como si la madera del armario interno tuviera un falso fondo. Ayúdenme, susurró. Mateo y Lucía se arrodillaron a su lado, y juntos, con las puntas de los dedos, presionaron suavemente. Un panel cedió con un crujido casi inaudible, y detrás de él, apareció una caja más pequeña, de cedro pulido, con las esquinas reforzadas en cobre envejecido. A diferencia de las anteriores, esta no estaba cubierta de polvo. Parecía haber sido colocada allí hace poco. Es de papá, dijo Mateo de inmediato, con la voz temblorosa. Huele como su taller. Elena reconoció el aroma al instante, aceite de linaza, madera de pino, y ese toque dulce de tabaco que Andrés nunca fumaba, pero guardaba en su cajón, por la nostalgia. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había 3 objetos. Primero, una llave antigua, de hierro forjado, con un símbolo en la cabeza, una hoja de yedra entrelazada con una semilla. ¿Qué abre?, preguntó Lucía. No lo sé, respondió Elena, pero su mirada se desvió hacia la casa en ruinas. ¿Había una puerta con cerradura que no había notado? Segundo, una fotografía en blanco y negro, doblada por la mitad. Al abrirla, contuvo el aliento. Era una mujer de rostro sereno, con el pelo recogido y las manos cruzadas sobre el regazo. Detrás de ella, el mismo muro, más joven, más alto, cubierto apenas por brotes tiernos de yedra. En la esquina inferior, una nota escrita a lápiz, Isabel, 1948. El primer día en que creí que sobreviviría. Elena acarició la imagen como si pudiera tocar su piel. Ella también estuvo sola, murmuró. Y aún así, construyó esto.
pero fue el tercer objeto el que la hizo temblar. Una carta. Sellada con cera roja, rota con cuidado, como si alguien ya la hubiera leído, y decidido guardarla allí para ella. La tomó con reverencia y leyó, en la caligrafía inconfundible de Andrés: Lena, si estás leyendo esto, es porque ya entendiste que este lugar no es mío, ni siquiera tuyo. Es de quienes tienen el coraje de amar después de perder. La llave abre el armario del cuarto del fondo, en la casa. Allí está el resto. No el dinero que nunca tuvimos, sino lo que sí construimos: planos, semillas conservadas, libros de registros, y las cartas que te escribí cada domingo, aunque nunca te las envié. No las quemé. Las guardé. Porque sabía que un día vendrías, y necesitarías oír mi voz otra vez. No llores. Siembra. Ah. Las lágrimas cayeron sin control. No eran de dolor. Eran de gratitud. De asombro. De amor que no había muerto, sino que se había transformado en raíz. Vamos a la casa, dijo, con voz firme. Los niños la siguieron sin preguntar. Cruzaron el claro, pasaron junto al pozo, y se detuvieron frente a la puerta trasera del viejo caserón. Estaba torcida, medio desencajada, pero en el marco, apenas visible, había una cerradura antigua, y en el centro, el mismo símbolo: hoja y semilla. Elena insertó la llave. Giró con suavidad. Y la puerta, que parecía sellada por décadas, se abrió con un suspiro de madera reseca. Dentro, el polvo flotaba en rayos de luz, como si el tiempo mismo estuviera bailando. El aire olía a papel viejo, cera de abeja y recuerdos. Al fondo, en lo que alguna vez fue un cuarto de costura, había un armario de roble. Abrió las puertas, y allí estaba, decenas de sobresatados con cinta, libros encuadernados a mano, frascos de semillas etiquetados con fechas, y en lo más alto, una caja de música. La tomó. La abrió. Y al hacerlo, una melodía suave, triste y hermosa, llenó el cuarto. Era la canción que Andrés tarareaba cuando cocinaba los domingos. Lucía se abrazó a su cintura. ¿Crees que él sabía que íbamos a venir? Elena cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. No solo lo sabía, mi vida, nos esperaba. Y en ese momento, supo que ya no estaba descubriendo secretos. Estaba recibiendo un legado. Y lo más precioso no estaba enterrado bajo la yedra, estaba vivo, en cada palabra, en cada semilla, en cada nota de esa canción que aún sonaba en el aire. ¿Las leemos?, preguntó Lucía, con la voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo. Elena asintió, pero no abrió ninguna carta aún. En cambio, tomó el primer libro de la pila, un cuaderno grueso, encuadernado en cuero marrón, con el título escrito a mano en la portada: Lo que soñamos para esta tierra. Al abrirlo, reconoció al instante la letra de Andrés. Pero no era solo suya. Había otras manos. Otras voces. Isabel. Otras mujeres cuyos nombres no conocía, pero cuyas palabras se entrelazaban con las de su marido como raíces bajo la tierra. Mira, dijo Mateo, señalando una página. Aquí dibujó el gallinero. Y el huerto. Y el árbol para colgarse una hamaca. Elena sonrió, con los ojos húmedos. Sí. Allí estaban los sueños que él le contaba en la ciudad, los que ella creía imposibles. Pero aquí, plasmados con precisión, con notas al margen: plantar lavanda aquí para repeler insectos, usar piedras del muro caído para el camino, sembrar trigo. Sarraceno en primavera, como hacía mi abuela. ¿Él planeó todo esto?, preguntó Lucía, maravillada. No solo él, dijo Elena, pasando las páginas. Mira, esta nota es de Isabel. Y esta, de otra mujer. Rosa, dice. Cada una añadió algo. Como si supieran que alguien vendría después a continuar. Y entonces, en una de las últimas páginas, encontró algo que la dejó sin aliento. Era un mapa. Pero no del terreno. Era un mapa del muro. Cada piedra tenía una marca. Algunas con símbolos: una flor, una gota de agua, una mano. Y en el centro, una piedra marcada con una X, la misma que habían movido días atrás.
bajo el dibujo, una nota escrita por Andrés: el muro no es una pared. Es un libro de piedra. Cada hueco, cada grieta, guarda una enseñanza. La más importante no está enterrada, está en lo que construye sobre ella. Entonces, dijo Mateo, con los ojos brillantes. El muro es como una biblioteca. Sí, susurró Elena. Y nosotros, somos los nuevos lectores. De repente, un ruido los hizo callar. No venía del exterior. Venía de dentro del armario. Un crujido. Suave, pero claro. Como si algo se hubiera deslizado. Se acercaron con cautela. Detrás de una tabla suelta en el fondo del armario, había un compartimento oculto. Y dentro, una caja pequeña de madera de olivo, con las iniciales IR grabadas. Isabel Robles. Elena la abrió con manos temblorosas. Dentro no había cartas. Había dibujos. Docenas de ellos. Hechos con carbón, con tinta, con lápiz escolar. Y todos mostraban lo mismo: el muro, en distintas épocas. Algunos con grietas, otros con yedra joven, otros con flores trepando por las piedras. Pero en todos, en el centro, una figura femenina de espaldas, construyendo, plantando, abrazando. Es ella, dijo Lucía. Siempre regresaba aquí. No solo regresaba, corrigió Elena, con la voz quebrada. Cuidaba. Enseñaba. Dejaba huella. Y entonces, en el fondo de la caja, encontró algo más: un pequeño frasco de vidrio, sellado con corcho. Dentro, un rollo de papel fino, como pergamino. Lo desenrolló lentamente. Quien lea esto, no busques riqueza. Busca el valor de levantarte cada mañana y decir: hoy construiré algo que dure más que yo. Porque eso es lo que el tiempo no se lleva. Elena cerró los ojos. Las palabras no eran de Isabel. No eran de Andrés. Eran de alguien más antiguo. Y sin embargo, le hablaban directamente al alma. Mamá, dijo Lucía, tomándole la mano, ¿crees que nosotros también podemos escribir en el muro? Elena la miró. Luego a Mateo. Y finalmente al libro abierto en sus rodillas, donde las voces del pasado se entrelazaban con los sueños de su marido. No solo podemos, dijo, con una voz llena de certeza. Ya lo estamos haciendo. Porque lo que habían encontrado no era un tesoro escondido bajo la yedra. Era una invitación. A no solo sobrevivir, sino a dejar algo hermoso para quien venga después. Y en ese momento, mientras la caja de música seguía sonando su dulce lamento, Elena supo que ya no estaba sola. Nunca lo había estado. Exhalado un alivio al verlos comprender. Elena caminaba despacio, con el corazón tan lleno que le costaba respirar. No de tristeza. De propósito. Mamá, dijo Mateo, mirando hacia el muro, ¿y si construimos algo nosotros también? Elena se detuvo. Allí, junto a la base del muro, donde habían plantado la semilla del limonero de Isabel, la tierra estaba blanda. Y en el suelo, como si el viento la hubiera dejado allí adrede, yacía una piedra lisa, del tamaño de su palma, con una vetita dorada que brillaba al sol. La recogió. ¿Sabes qué decía Isabel en una de sus cartas? Preguntó, mirando a sus hijos. Decía que cada mujer que llegó aquí, antes de irse, dejó una piedra. No para marcar su paso, sino para sostener el muro del dolor ajeno. Lucía tocó la piedra con suavidad. ¿Y qué escribiremos en la nuestra? Elena sonrió, con los ojos húmedos. No con palabras. Con hechos. Porque lo que construimos aquí, ya es nuestra carta. Se arrodillaron juntos. Con las manos desnudas, apartaron un poco de tierra junto a la base del muro, en un hueco que parecía esperarlos. Elena colocó la piedra con cuidado, como si enterrara una promesa. Luego, los tres apoyaron las palmas sobre ella, como sellando un juramento. Por papá, dijo Mateo. Por Isabel, añadió Lucía. Y por nosotros, terminó Elena, con voz firme. Porque también somos parte de esta historia. En ese instante, una brisa suave agitó la yedra,
y las hojas susurraron como si aplaudieran en silencio. Pero entonces, algo más llamó su atención. Desde la senda que llevaba al pueblo, una figura se acercaba. Era una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en una trenza, vestida con un vestido sencillo y botas de campo. Llevaba una cesta de mimbre colgada del brazo, y caminaba con paso seguro, como si conociera cada piedra del camino. Se detuvo a unos metros del muro. Sus ojos, profundos y tranquilos, se posaron primero en el muro, luego en la piedra recién colocada, y finalmente en Elena. «Así que ya lo encontraste», dijo, con una voz suave como el musgo. Elena se levantó, sorprendida. ¿Quién es usted? La mujer sonrió, y en esa sonrisa había siglos. Mi abuela fue la que vino después de Isabel. Yo crecí entre estas piedras. Y cada vez que alguien nuevo llega, el muro canta. ¿Usted sabía de todo esto? No todo, respondió la mujer, acercándose. Pero sé que el muro no elige a cualquiera. Elige a quien tiene el corazón dispuesto a sanar mientras sana la tierra. Se arrodilló junto a la piedra y pasó los dedos por su superficie. Esta es una buena piedra, dijo. Fuerte. Como ustedes. ¿Por qué nunca vino antes? Preguntó Lucía, con inocencia. Porque no era mi momento. Era el suyo. Hizo una pausa, y luego abrió su cesta. Sacó un pequeño frasco de vidrio, igual a los que habían encontrado. Mi abuela me dijo, cuando veas que el muro vuelve a florecer, entrega esto. Elena tomó el frasco. Dentro había una semilla, más grande que las demás, con un brillo casi metálico. Es del roble que Isabel plantó con su última lágrima, dijo la mujer. Nadie lo ha visto crecer, pero dicen que florece una vez cada 100 años. Solo cuando alguien cierra el círculo. Elena miró el muro. Luego a sus hijos. Y supo, sin necesidad de palabras, que ese círculo ya había comenzado a cerrarse. ¿Cómo se llama usted? Preguntó. Clara, respondió. Como la primera luz después de la tormenta. Y sin decir más, se levantó, les dio una leve inclinación de cabeza, y se alejó por el sendero, como si hubiera cumplido una tarea sagrada. Los tres se quedaron en silencio, viendo cómo la figura se fundía con el horizonte. ¿Crees que volveremos a verla? Preguntó Mateo. No importa, dijo Elena. Porque ahora sabemos que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, plantaron la semilla del roble junto al limonero, al pie del muro. Y mientras la tierra los cubría con suavidad, Elena susurró, parecía respirar. Se acercó, descalza, y apoyó la palma de la mano sobre la piedra más alta. No era fría. Estaba tibia. Como si guardara el calor de todos los abrazos que allí se habían dado en silencio. ¿Por qué me elegiste a mí? Susurró, sin saber si le hablaba al muro, a Andrés, o a Isabel. No hubo respuesta audible. Pero en su interior, una voz antigua, suave como la yedra, le respondió, porque tú también construyes con las manos rotas. Cerró los ojos. Recordó los primeros días en la ciudad, después del funeral. Las noches en que apagaba la luz antes de que los niños la vieran llorar. Las mañanas en que fingía tener fuerza solo para prepararles el desayuno. Había creído que el duelo era un agujero sin fondo, pero ahora comprendía que era también un puente. Un puente que la había traído aquí, a este lugar donde el dolor no se enterraba, sino que se transformaba en raíz. Mamá. La voz de Lucía la sacó de su ensoñación. La niña estaba despierta, envuelta en su manta, con los ojos fijos en el muro. ¿No puedes dormir? No, dijo, acercándose. Soñé que el muro hablaba. Y me decía, no tienes que ser fuerte. Solo tienes que quedarte. Elena la abrazó con fuerza. Es lo que estamos haciendo, mi vida. Quedándonos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no podemos arreglar la casa? ¿Y si el invierno es muy duro? Elena miró al cielo, donde las estrellas parecían mirarlas de vuelta. Entonces construiremos un refugio más pequeño. Si no hay techo, dormiremos bajo las estrellas. Si no hay pan,
comeremos raíces. Pero no nos iremos. Porque esto, señaló el muro, no es solo piedra. Es memoria. Es pertenencia. En ese momento, un ruido sutil vino desde el interior del muro. No era el viento. Era un crujido suave, como si algo se hubiera acomodado o despertado. Ambas se miraron. ¿Otra piedra?, preguntó Lucía. Tal vez, dijo Elena, con el corazón acelerado. Se acercaron juntas. Y allí, en una grieta que antes no estaba, algo brilló débilmente. No era metal. Era papel. Un sobre, pequeño, atado con un hilo de lino. Elena lo tomó con manos temblorosas. No tenía nombre. Solo un símbolo, una yedra con una lágrima en el centro. Lo abrió. Dentro, una sola frase, escrita con tinta que parecía hecha de ceniza y miel: el dolor que siembras con amor, florece en esperanza. ¿Quién lo puso ahí?, susurró Lucía. Nadie, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. ¿O todos? Porque esta tierra habla en voces que se superponen. Y hoy, nos está diciendo que estamos en el lugar correcto. Se sentaron en silencio, abrazadas, viendo cómo la luna bañaba el muro en plata. Y en ese momento, Elena supo que ya no se veía a sí misma como una viuda con un legado roto. Se veía como una jardinera. Una tejedora. Una continuadora. Porque lo que había debajo de la yedra no era un secreto para revelar, era una semilla para regar. ¿Y, mamá? La voz de Mateo la hizo girar. Estaba sentado, frotándose los ojos, mirando fijamente hacia el camino. Hay un coche. Elena siguió su mirada. Allí, levantando polvo en la senda de entrada, venía un vehículo negro, brillante, fuera de lugar entre los campos agrestes y los árboles torcidos. Se detuvo a pocos metros del muro. Del asiento del conductor bajó un hombre de traje oscuro, con maletín en mano y una sonrisa pulcra que no llegaba a sus ojos. ¿Señora Elena Márquez?, preguntó, acercándose con paso seguro. Sí, respondió ella, poniéndose de pie, con los brazos cruzados como escudo. Soy el licenciado Valdés. Represento a una empresa inmobiliaria de la ciudad. Hemos estado intentando contactarla. Tenemos una oferta muy generosa por esta propiedad. Elena sintió un nudo en el estómago. Recordó la conversación con don Rafael en el pueblo, la certeza de que nadie querría este lugar. Pero ahora todo había cambiado. No estoy interesada en vender, dijo, con voz firme. El hombre sonrió, como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces. Permítame mostrársela antes de decidir. Abrió su maletín y sacó un sobre grueso. 500,000 pesos. En efectivo. Hoy mismo. Solo necesita firmar los papeles y dejar el terreno libre en 15 días. Lucía, que ahora estaba despierta, se acercó a su madre y se agarró de su mano. ¿Por qué quiere comprarla si es solo piedras y maleza?, preguntó, con la voz temblorosa. El hombre la miró, luego al muro, y su sonrisa se volvió más calculada. Porque este terreno tiene potencial. Pero ese muro, señaló con la cabeza. Es una estructura insegura. Nuestros ingenieros ya lo evaluaron. Debe ser demolido. Es una condición de la compra. Elena sintió como si le hubieran apuñalado el pecho. ¿Demolerlo? Sí. Es un riesgo. Podría caerse con la primera tormenta. Y no queremos accidentes, ¿verdad? Mateo se adelantó, con los ojos brillantes de furia. No es inseguro. Lo construyó Isabel. Y papá lo cuidó. El licenciado lo miró con condescendencia. Los niños tienen mucha imaginación. Pero la realidad es otra, señora. 500,000 pesos. Es más de lo que esta tierra valdrá en 10 años. Piense en sus hijos. En una casa de verdad. En una vida normal. Elena bajó la vista. Por un segundo, la duda la rozó como una sombra fría. 500,000 pesos, podrían empezar de nuevo.
Sin deudas. Sin miedos. Sin este lugar que, por más hermoso que fuera, aún olía a pérdida. Deme los papeles, dijo en voz baja. Los niños la miraron, atónitos. Mamá, no. Gritó Lucía. El muro no es solo piedra. Es todo. Lo sé, mi vida, susurró Elena, con las lágrimas en los ojos. Pero a veces hay que elegir lo seguro. El licenciado sonrió, triunfante, y le tendió una carpeta. Elena la tomó. Sus dedos temblaban. Mientras hojeaba los documentos, sus ojos se detuvieron en una cláusula pequeña, casi al final: el comprador se reserva el derecho de remover cualquier estructura no registrada en catastro, incluyendo muros, cercas o construcciones informales. Estructura no registrada. Como si el muro no tuviera alma. Como si no contuviera siglos de lágrimas, semillas, promesas. Miró a sus hijos. Mateo tenía los puños apretados. Lucía lloraba en silencio. Y entonces, recordó la voz de Andrés en la última carta: no llores. Siembra. Recordó las manos de Isabel tallando palabras en piedra. Recordó el espejo que le mostró el futuro. Recordó la piedra que enterraron juntos. Y supo. No, dijo, cerrando la carpeta de golpe. No venderé. El licenciado frunció el ceño. Piénselo bien, señora. Esta oferta no durará. Ya lo pensé, respondió, con una calma que la sorprendió. Este lugar no está en venta. Ni por 500.000. Ni por 1.000.000. Porque lo que tiene, no se puede comprar. El hombre la miró como si hubiera perdido la razón. Guardó su maletín, dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más. El coche negro se alejó, dejando atrás una nube de polvo que el viento se encargó de borrar. Elena cayó de rodillas, temblando. Los niños la abrazaron. ¿Por qué lo rechazaste, mamá?, preguntó Mateo. Podríamos haber tenido todo. No, dijo ella, mirando el muro. Podríamos haber tenido dinero. Pero habríamos perdido esto. Y esto es lo único que nos queda de papá. De Isabel. De nosotras mismas. En ese momento, el cielo se abrió. La primera gota de lluvia cayó sobre la piedra que habían enterrado. Luego otra. Y otra más. Se va a caer el muro. Gritó Lucía, asustada. Pero Elena se levantó, tomó una pala y corrió hacia el cobertizo. No. Gritó. No se caerá. Lo salvaremos. Y mientras la lluvia arreciaba, los tres, empapados y decididos, comenzaron a reforzar la base del muro con piedras sueltas, con ramas, con tierra mezclada con cal que encontraron en un saco viejo. Trabajaron como si el muro fuera su propia segunda piel. Pero no se detuvieron. Cada piedra que colocaban, cada rama que entrelazaban, era un acto de amor. De resistencia. Al amanecer, el aguacero se detuvo tan súbitamente como había comenzado. El sol asomó entre las nubes rotas, iluminando el muro, ahora más fuerte, más unido, como si lo bendijera. Mamá, dijo Lucía, señalando la base. Mira. Allí, donde el agua había corrido, la tierra estaba removida. Y entre el barro, algo brillaba. No era metal. Era papel. Envuelto en lino, como los demás. Elena lo recogió con cuidado. Estaba empapado, pero intacto. Lo abrió bajo la luz tenue del alba. Dentro, no había palabras. Solo un dibujo. Una niña pequeña, de espaldas, plantando una semilla junto a un muro. Y a su lado, una mujer mayor, sosteniendo una lámpara. En la esquina, una nota en una letra que no reconocía: el futuro no se construye con piedras solas. Se construye con quien planta a tu lado. Elena miró a sus hijos. Estaban exhaustos, cubiertos de lodo, pero sus ojos brillaban con una determinación que le partió el alma. ¿Crees que papá sabía que esto pasaría?, preguntó Mateo, sentándose junto a ella. ¿Qué vendrían a querer llevarse el muro? No lo sé, respondió,
acariciando su cabello mojado. Pero sí sé que nos dejó algo más fuerte que un pedazo de tierra. Nos dejó la certeza de que algunas cosas no se venden. Se cuidan. En ese momento, un ruido suave vino desde el interior del muro. No era el viento. Era un crujido seco, como si algo se hubiera movido o despertado. Se acercaron con el corazón en la garganta. Y allí, en una grieta que la lluvia había limpiado, encontraron una pequeña cavidad que antes no estaba. Dentro, un objeto envuelto en tela aceitada. Elena lo sacó. Era un libro. Pequeño, de tapas duras, encuadernado con hilo de cáñamo. Al abrirlo, reconoció al instante la letra de Andrés. Pero no eran cartas. Eran instrucciones. Si alguna vez el muro corre peligro, busca a quienes lo conocen. Porque este lugar no pertenece a uno solo. Pertenece a todos los que lo han amado. ¿Quiénes lo conocen? Preguntó Lucía. Elena hojeó el libro. En la última página, una lista de nombres. Algunos tachados. Otros con fechas al lado. Y al final, uno que no lo estaba: Clara, Camino del Roble, Casa Blanca con tejas verdes. Clara, susurró. La mujer del otro día. Exclamó Mateo. La que nos dio la semilla. Elena sintió, con una idea creciendo en su pecho como una raíz nueva. Ella no vino solo a entregar una semilla. Vino a recordarnos que no estamos solos. Sin perder un segundo, prepararon una mochila con pan, queso y el libro. Dejaron una nota clavada en la puerta del cobertizo: volvemos pronto. Cuiden del muro. Como si el viento o la tierra pudieran leerla. Caminaron durante una hora por el sendero embarrado, hasta que vieron la Casa Blanca con tejas verdes, humeando suavemente desde la chimenea. Clara estaba en el porche, removiendo hierbas en un cesto. Al verlos, no pareció sorprendida. Solo asintió, como si los hubiera estado esperando. Sabía que vendrían, dijo, sin dejar de trabajar. Necesitamos ayuda, dijo Elena, sin rodeos. Alguien quiere demoler el muro. Clara alzó la vista. Sus ojos, profundos como pozos, se oscurecieron. No será la primera vez que alguien quiera borrar lo que no entiende. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía. Clara dejó el cesto y se levantó. Vamos a convocar a las que saben. Porque cuando el muro está en peligro, las raíces hablan. Entró a la casa y regresó con un tambor pequeño de madera y piel de ciervo. Lo golpeó 3 veces. Un sonido grave, profundo, se extendió por el valle. Ellas vendrán, dijo. Porque el muro no es tuyo, Elena. Es de todas nosotras. Y mientras el eco del tambor se perdía entre los árboles, Elena sintió por primera. Clara las recibió con una inclinación de cabeza. No hubo presentaciones. No las necesitaban. El muro está en peligro, dijo simplemente. Y eso fue suficiente. Se sentaron en círculo frente al muro, como si convocaran un consejo de raíces y piedras. Elena, con los niños a su lado, sintió que el suelo mismo latía bajo sus pies. Una mujer mayor, de pelo blanco como la ceniza y las manos marcadas por el tiempo, fue la primera en hablar. Mi bisabuela ayudó a Isabel a levantar la primera hilera, dijo, con voz ronca pero firme. Este muro no es piedra. Es memoria viva. Otra, más joven, con los ojos brillantes y las uñas llenas de tierra, añadió, mi madre me trajo aquí cuando murió mi hermano. Me dijo, si el dolor no cabe en tu pecho, entiérralo junto al muro. Él sabrá qué hacer con él. Una tras otra, las mujeres compartieron sus historias. Cada una había venido en su momento, con su propio duelo, su propia pérdida. Y cada una había encontrado en el muro un refugio, una enseñanza, una semilla de esperanza. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Elena, con la voz temblorosa. El hombre dijo que volverá. Con máquinas. Con papeles. Con leyes que no entiendo. Clara la miró fijamente. Las leyes humanas no rigen lo sagrado, hija. Este muro no está registrado en catastro, es cierto.
pero está inscrito en la tierra. Y la tierra no olvida. Se levantó y caminó hasta la base del muro. Con un cuchillo antiguo, cortó un mechón de su propio cabello, lo enrolló en una raíz de yedra y lo enterró junto a la piedra que Elena y los niños habían colocado. Cuando entierras algo tuyo en este suelo, haces un pacto, dijo. Y el muro te protege. Pero solo si tú lo proteges a él. Las demás mujeres hicieron lo mismo. Cada una ofreció algo, una moneda, un botón, una flor seca, una lágrima caída en un pañuelo. Todo fue enterrado en silencio, como una ceremonia antigua. Lucía observaba todo con los ojos muy abiertos. ¿Nosotras también? Elena asintió. Tomó el anillo de plata que había encontrado, el que decía, para quien siembre en tierra seca, y lo enterró junto a la raíz más vieja de la yedra. Por nosotros, susurró. Por los que vendrán después. En ese momento, un viento suave, casi cálido, agitó las hojas del limonero joven. Y desde lo más profundo del muro, un sonido resonó, no era crujido, ni caída. Era un suspiro. Un latido. Ya está, dijo Clara, con una sonrisa triste. El muro ha aceptado el pacto. Al atardecer, mientras las mujeres se preparaban para irse, una de ellas, una joven con 2 niños pequeños, se acercó a Elena. Mi abuela me contó que cuando alguien nuevo cuida del muro, las piedras cantan, dijo. Hoy las escuché. Elena la miró, sorprendida. ¿Cantan? Sí. Solo quien ha perdido y ha elegido seguir, puede oírlas. Esa noche, cuando todos se hubieron ido y solo quedaban los 3 frente al fuego, Mateo preguntó en voz baja, ¿crees que el hombre volverá? Sí, respondió Elena. Pero esta vez no estará solo. Estaremos nosotras. Y todas las que vinieron antes. Y las que vendrán después. Se acostaron bajo el cielo, abrazados. Y en medio del silencio, Elena juró que escuchó algo, un murmullo suave, como voces entrelazadas, viniendo desde el muro. No caeremos. Porque no somos piedra. Somos promesa. Y por primera vez desde que llegó, Elena durmió sin soñar con la muerte. Soñó con raíces que crecían bajo la tierra, pero la paz tenía un sabor diferente ahora. No era la paz del olvido, sino la del resguardo. Sabían que el licenciado volvería. Y esta vez, no con palabras suaves, sino con órdenes. Mamá, dijo Lucía esa mañana, mientras regaba las semillas de lavanda, ¿y si nos llevan presos por no irnos? Elena dejó la pala y se arrodilló frente a ella. Nadie nos llevará presos por defender lo que es nuestro, mi vida. Porque esto no es solo tierra. Es verdad. Y la verdad no se desaloja con papeles. Pero ellos tienen leyes, insistió Mateo, con la voz ronca de preocupación. Nosotros solo tenemos piedras. Elena miró el muro. La yedra ya cubría casi toda la nueva base que habían reforzado. Y en el centro, la piedra que